buenos días, me da muchísimo gusto tener en la línea a Julio César Ruiz, economista en jefe para México de Citi, pues sobre todo para saber este primer cuatrimestre del año, pues todo indica hay variables muy diversas. Por un lado el consumo cayó, algunas otras instituciones pues registran bastantes utilidades. ¿Cómo se ve el panorama después de este primer cuatrimestre para la economía mexicana? Hola Janet, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, como bien mencionas, hay muchos indicadores en el primer trimestre de 2026 que indican debilidad económica. Si vemos, por ejemplo, el IGAE que salió en enero, pues se contrajo pues bastante fuerte, ¿no? Cerca de 0.7% mes sobre mes. Y la expansión que se dio en febrero, pues también fue relativamente suave. Eso lo que te indica es que seguramente el primer trimestre va a salir relativamente débil de lo que esperábamos nosotros y seguramente lo que esperaban muchos analistas. Ahora, hacia adelante, sí esperaríamos algo de recuperación en la economía, dependiente de varios factores. Por un lado es que el ambiente de incertidumbre que ha estado mermando la inversión se pudiera recuperar hacia finales de año, por un lado. Por otro lado, el consumo privado, como bien mencionas, que se ve que se está desacelerando en el primer trimestre de 2026, también se pudiera estar recuperando en los siguientes trimestres de 2026. Y por otro lado, que el sector exportador continúe con esta resiliencia que había estado mostrando, asumiendo que también la economía de Estados Unidos pues sigue creciendo a una tasa relativamente decente. En este panorama, obviamente, de la economía mexicana, si bien el 2026 los números macro indican que vamos a tener un mayor crecimiento con respecto al 2025, para pues nuestros radioescuchas, la economía, ¿cómo prepararse en materia económica dado estos indicadores en este año? Sí, mira, es muy buen punto. O sea, sí vamos a crecer más que 2025, pero vamos a seguir creciendo un abajo del promedio histórico, ¿no? Si vemos por ejemplo, nuestro pronóstico que tenemos para 2026 es 1.3%, que sí es una mejora del crecimiento que se tuvo el año pasado, que fue menor al 1%, pero sigue siendo, como te mencionaba, bajo de potencial. Entonces, si bien sí vamos a ver algo de recuperación que a lo mejor se puede mostrar a nivel microeconómico, los bolsillos, pues va a seguir siendo una recuperación endeble, ¿no? Entonces hay que estar muy cautos todavía con el panorama de actividad económico que estaremos observando en 2026, porque seguimos enfrentando este tema de incertidumbre del conflicto de la relación comercial con México, Estados Unidos, y también tenemos este shock de incertidumbre del conflicto geopolítico. Estos serían como los dos puntos más importantes que, bueno, están haciendo que por un lado las inversiones no estén fluyendo de manera tan ágil como se tenía previsto al cierre del año pasado, o también hay algunos otros elementos que estuvieran pues frenando la recuperación, la inversión. No sé si también está en el panorama el hecho que muchos estén esperando para pues esta actividad económica que vamos a tener a mediados del año, que es el Mundial. Sí, a ver, yo creo que son los principales factores que están afectando. Obviamente también hubo muchos cambios al marco institucional que seguramente te generan algo de incertidumbre. El Mundial es cierto que te va a ayudar en la actividad económica, sobre todo en los meses que va a ser presente el Mundial. Entonces eso probablemente lo veamos en una recuperación el segundo trimestre de 2026 y a lo mejor a principios del tercer trimestre de 2026. Sin embargo, hay que notar que es algo temporal. Al final del día sí vas a tener un rebote, pero una vez que este exceso, digamos, de demanda de turistas que vienen del extranjero ceda, pues deberías tener una desaceleración en el próximo trimestre. Entonces, sí, a lo mejor en el agregado pudieras ver algunos 10 décimas o algo por el estilo, pero de nuevo, o sea, es algo que es temporal y no es estructural, ¿no? Hay que buscar por factores estructurales que puedan mejorar el panorama económico de México. Además, bueno, de las 3 ciudades que sabemos van a ser sede de estos partidos y que desde luego estamos viendo estas inversiones, esta reactivación, la espera del turismo, ¿en qué otras entidades del país ustedes están viendo que pudieran tener un mejor panorama económico en este 2026, que obviamente pues signifique la creación de más empleos y sobre todo pues la llegada de más recursos? No, a ver, yo creo que principalmente son esas ciudades las que veríamos una derrama económica más alta relativa al resto, pero de nuevo sí quiero enfatizar el tema de transitorio, ¿no? Porque no es algo que vaya a cambiar el panorama más allá de 2027. Puede ser que también aquellas entidades que estén más ligadas al sector manufacturero, sobre todo las del norte del país, pues sigan teniendo esta resiliencia en la medida que el sector exportador pues siga presentando crecimientos decentes, ayudados por la actividad económica en Estados Unidos y también seguramente ayudados por
cualquier acuerdo que tú logres llegar en el TEMEC, que siga siendo favorable para el sector manufacturero mexicano. En estos factores, ¿hay alguno riesgo mayor que estuviera pues ahí preocupándose el hecho de que se extienda todavía más? Por ejemplo, este conflicto en Medio Oriente tendría mayor impacto en algo que estamos viendo de manera directa, es en la gasolina. Pues mira, de manera en el corto plazo y por así decirlo en 2026, tú estás relativamente con un escudo, ¿no? Con una política que te ayuda a mitigar el efecto de estos altos precios del petróleo en los precios de la gasolina. Esto te ayuda en dos vertientes, ¿no? Por un lado, el hecho de que tú tengas un precio de la gasolina relativamente estable no se te refleja en la inflación y no tienes efectos de segundo orden en la inflación en el corto plazo. Y por otro lado, el hecho de que tú tengas también un precio de la gasolina estable te mitigue el efecto a lo mejor en el consumo privado. Ahora, ¿cuál es el problema si llega a ser un conflicto más persistente donde sigamos viendo, digamos, precios del petróleo arriba de $100 por barril? Eso te podrá derivar a que otros commodities internacionales empezaran también a mostrar presiones. En particular, ¿a cuáles me refiero? Pues por un lado puede ser los precios del maíz, la soya y el trigo, cuando puedas tener un efecto también en los precios de los fertilizantes, ¿no? Porque los precios energéticos están muy ligados también al precio de los fertilizantes. Y eso eventualmente, si se refleja en la inflación de alimentos de México, pues eventualmente también te pudiera afectar, uno, el panorama inflacionario, y dos, también eventualmente te puede afectar la actividad económica, en particular el consumo privado. Pero de nuevo, para eso debería de ser un conflicto mucho más persistente, y ahí sí no hay IEPS que valga, por así decirlo, ¿no? O sea, el IEPS es muy específico para gasolinas, pero ya el otro sería un tema más externo, algo muy similar a lo que pasó en 2022 con el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Desde luego, uno de los indicadores que más nos preguntan, pues el tema, Julio César, el tema del tipo de cambio. Hasta ahorita, dando los indicadores del 2025 con las perspectivas de 2026, pues todo indica se mantiene en 18 pesos por dólar. ¿Siguen viendo ustedes este panorama? Y obviamente, pues hay las dos vertientes de la moneda, ¿no? A quienes les favorece este tipo de cambio y a quienes no. ¿Cómo ven la perspectiva del tipo de cambio? Sí, mira, por ejemplo, nosotros recientemente ajustamos nuestro tipo de cambio final de 2026 en 17.6 pesos por dólar y final de 2027 en 19.4 pesos por dólar. ¿Qué es lo que hay detrás de estos pronósticos? Para 2026, a pesar de que tenemos un diferencial estrecho de tasas, a pesar del ambiente de incertidumbre, estamos viendo que la debilidad del dólar te puede seguir ayudando a que el tipo de cambio se comporte en los niveles que estamos observando, ¿no? Porque de nuevo seguimos viendo niveles de 17 puntos y algo en el tipo de cambio, que eso pues te está ayudando por esta debilidad que menciono del dólar. Ahora, para el próximo año estaremos viendo que el dólar en términos generales se pudiera estar fortaleciendo, y si seguimos con un diferencial estrecho de tasas, eso te debería estar presionando el tipo de cambio hacia los niveles de 19.4 que tenemos en nuestro escenario base del tipo de cambio para final de 2027. Ahora, ¿eso qué implica para la economía? Como tú bien mencionas, depende para quién. Obviamente los importadores, al tener un tipo de cambio resiliente, pues están un poco más contentos. El sector exportador pues lo hace menos competitivo, pero lo que es cierto es que a pesar de la pérdida de competitividad del tipo de cambio en el sector exportador, seguimos viendo un sector exportador relativamente resiliente, ¿no? Habrá que ver cuánto te sigue afectando el tipo de cambio hacia adelante. Pero el otro sector que es muy importante de mencionar es las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales son cortas el tipo de cambio. En particular, los ingresos petroleros, como están en dólares, y tú al tener un tipo de cambio más resiliente, más fuerte de lo que tú presupuestaste, implica que tus ingresos petroleros estimados podrían ser menores. Entonces eso también te generaría ahí un faltante en términos de las cuentas fiscales. Desde luego, y ya nos mencionabas hace un momento que bueno, es un año que todavía hay que tener pues algunas precauciones o alguna moderación, por así decirlo, en nuestros gastos. Con todo este panorama, ¿alguna otra recomendación que tendríamos que seguir, pues dado que todo indica que sigue muy
ambivalente, por así decirles, las perspectivas económicas? No, yo creo que hay que llevársela con cautela, no hay que estar observando tanto cómo funcionan las variables de alta frecuencia como el tipo de cambio y las tasas de interés, y esto cómo afecta también la actividad económica, ¿no? Por lo pronto, como mencionaba, hay que tener cautela porque no hay todavía un indicador importante el cual mencione que pudiéramos tener un rebote importante en la actividad económica, y hasta no tener eso hay que tener cautela en los presupuestos que tengamos en particular. Muchísimas gracias, Julio César Ruiz, economista en jefe para México en Citi, pues por estar aquí con nosotros aquí en Negocios W. Muchas gracias, Janet. Saludos.